Bien, una vez que ya hemos decantado que a nivel doctrinario, que a nivel teórico podemos distinguir un acto jurídico inexistente de un acto jurídico nulo y que en nuestro derecho se discute cuál es la máxima sanción de ineficacia de los actos y contratos y que el tema está abierto a nivel doctrinario, pero zanjado a nivel jurisprudencial, corresponde ahora estudiar la nulidad de los actos jurídicos. Lo primero que les quiero decir que la nulidad no es una ineficacia de origen propia del derecho civil, porque ustedes a lo largo de su carrera van a estudiar otras hipótesis de nulidad y las van a estudiar en derecho procesal civil, en derecho procesal penal, en derecho procesal laboral y en derecho constitucional. Por lo tanto, la nulidad no es una sanción propia del derecho civil, sino que es una sanción transversal que está presente, insisto, en el derecho constitucional, artículos 6 y 7 de nuestro Código Político, está presente en el Código de Procedimiento Civil a través de la declaración de nulidad de oficio, artículo 83, está presente en el incidente de nulidad procesal, también del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. Está presente en el recurso de casación en la forma de los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y está presente en los recursos de nulidad procesal penal y en el recurso de nulidad procesal laboral. Pero nosotros tenemos que concentrarlos en lo que a nosotros nos compete, la nulidad civil. ¿Y la nulidad civil qué es? Es la sanción legal establecida para la falta u omisión de los requisitos y formalidades que se prescriben para el valor de un acto o contrato según su naturaleza o especie, o al estado o calidad de las partes que lo ejecutan o acuerdan, y cuyo efecto general es restablecer al autor o partes al estado en que se hallarían si no hubiera existido el acto o contrato nulo. De esta definición podemos extraer los siguientes elementos o componentes. Primero, la nulidad es una sanción, es un castigo. ¿Por qué? Porque con la nulidad ni el autor ni las partes del contrato van a obtener los fines que ellos perseguían con ese acto o contrato. Y como dice la lámina, si se declara nula un contrato de compraventa, evidentemente el vendedor tendrá que devolver el precio y el comprador tendrá que devolver la cosa. En consecuencia, ambos van a ver insatisfechos sus propósitos que los motivaron a la celebración de ese contrato. Como constituye la nulidad una sanción, debe ser interpretada de modo estricto, es decir, no se le puede dar una interpretación ni extensiva ni analógica. Por eso entonces que volvemos al axioma, no hay nulidad sin texto. O sea, solo hay nulidad donde la ley dice que hay nulidad. No puedo andar yo creando causales de nulidad o pretendiendo ampliar las causales u hipótesis legales de nulidad. Segundo, es una sanción legal, pues en definitiva, solo la ley puede estatuir las causales de nulidad. Las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, no pueden crear causales de nulidad ni pueden renunciar anticipadamente a la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque obviamente eso atentaría contra el sistema, contra la estructura. En tercer lugar, la nulidad se produce por la falta u omisión de aquellos requisitos que son necesarios para la existencia de un acto jurídico como para la validez de un acto jurídico. En cuarto lugar, tiene lugar cuando se han omitido requisitos prescritos por la ley. Y en la expresión ley vamos a entender que queda comprendida las llamadas leyes comunes, los decretos con fuerza de ley y los decretos leyes. En cambio, si se omiten requisitos de la llamada potestad reglamentaria, la sanción no es la nulidad. También solo se van a extinguir por la nulidad
las obligaciones que provienen del acto o contrato. Y finalmente, la nulidad tiene la virtud de retrotraer a las partes al estado anterior, es decir, los van a colocar o van a volver a lo que se llama en derecho fojas cero. Lo que implica entonces que la nulidad judicialmente declarada produce efecto retroactivo. Principios comunes a los diversos tipos de nulidad. Primero, las nulidades civiles no operan de pleno derecho. Repito, las nulidades civiles no operan de pleno derecho. O sea, exigen un procedimiento judicial y exigen una sentencia firme o ejecutoriada. 2. La nulidad constituye una sanción de orden público. Por lo tanto, las normas que reglamentan la nulidad son inderogables por la autonomía privada, no pudiendo las partes, como dijimos, crear causales de nulidad. Las causales de nulidad son de derecho estricto y sus causales taxativas. Se trata de normas excepcionales que imponen una sanción, por lo que no cabe extender su ámbito de aplicación por vía analógica. 4. Las causales de nulidad son ineludibles. ¿Qué dice nuestro artículo 11? Nuestro artículo 11 dice: cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude o de proveer algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley. O sea, la sanción de nulidad es ineludible. Las sanciones de nulidad son irrenunciables. Artículo 1469. Los actos o contratos que la ley declara inválidos no dejarán de serlos por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncia a la acción de nulidad. Y finalmente, la nulidad constituye una sanción de carácter divisible en caso de que exista pluralidad de demandantes. Artículo 1690. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. Campo de aplicación de las normas sobre nulidad. A ver, en el Código Civil, la nulidad está tratada entre los artículos 1681 y 1697. Y estas normas las vamos a aplicar a la nulidad de todo acto o contrato, salvo que existan disposiciones especiales, como ocurre, por ejemplo, en materia de nulidad a propósito del matrimonio y como ocurre en materia de sociedades, donde también existen normas sobre nulidad. Pero en todo no lo reglamentado por estas leyes especiales, o bien, cuando no exista ley especial, vamos a aplicar las normas del artículo 1681 a 1697. Por eso que yo les decía en alguna clase anterior, esta es la única oportunidad en la cual ustedes van a estudiar nulidad. El que aprende nulidad ahora tiene el camino despejado. Quien no entiende nulidad simplemente va a estar condenado a la confusión, a la falta de claridad conceptual. Y es muy importante. Esto es una materia muy preguntada, pero además es una materia de extraordinaria aplicación práctica. ¿Cuál es el fundamento de la nulidad? El fundamento de la nulidad no es otro que hacer que se respeten el cumplimiento de los requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos. Clases de nulidad. La nulidad puede ser absoluta o relativa, puede ser total o parcial y puede ser principal o consecuencial. Nulidad total. La nulidad total es aquella que afecta a todo el acto o contrato, en términos generales,
puede decirse que se produce cuando la infracción cometida es de tal entidad que compromete la esencia misma del acto o contrato. A ver, ¿cuándo hay nulidad total? Cuando el vicio, y ahora el lenguaje moderno, cuando el virus compromete la esencia del contrato. Hay una norma en el código que dice, mire, el testamento en que de cualquier forma haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Pensemos un testamento que tenga 100 cláusulas. Y respecto de una de esas cláusulas del testamento, el testador haya sido forzado a incorporarla. ¿Qué dice la ley? Es tan potente la fuerza porque ataca la voluntad del testador que aun cuando la fuerza solo haya comprometido a una cláusula, todo el testamento es declarado ineficaz. Todo el testamento es declarado ineficaz. Repito, todo el testamento es declarado ineficaz. Esa es la nulidad total. En cambio, la nulidad parcial es aquella que afecta a una o más cláusulas o estipulaciones del acto o contrato, subsistiendo las demás con plena validez. Acá, el vicio no compromete la esencia del acto o contrato, por lo tanto, este puede subsistir con todas las cláusulas menos las cláusulas viciadas. ¿Cuál es el fundamento o la razón de ser o de existir de la nulidad parcial? Bueno, esto nosotros ya lo estudiamos. El principio de conservación de los actos jurídicos. Acuérdense ustedes, los actos jurídicos tienen vocación de pervivencia. Los actos jurídicos se celebran y están destinados a generar todos los derechos y obligaciones queridos por las partes, aun cuando adolezcan de vicios o defectos. Entonces, no cualquier vicio, no cualquier virus va a hacer caer el contrato en su globalidad. Por lo tanto, este principio lo que busca es la pervivencia de los contratos. ¿Y qué es lo que está detrás de este principio? El axioma de que lo inútil no vicia lo útil, o sea, la lógica de la utilidad. Por lo tanto, si hay una manzana contaminada, pero que no ha afectado al resto de las manzanas del cajón, ¿qué inconveniente hay de sacar esa manzana que está viciada, comprometida o afectada y que permanezca en el resto de las manzanas sanas? La utilidad, por eso que se dice, lo inútil no vicia lo útil. Principio de preservación de los actos jurídicos. ¿Cuáles son los principios rectores de la nulidad parcial? 1. La cláusula viciada debe ser primero separable del negocio jurídico. Es decir, yo puedo, si examino el contrato en su integridad, si yo soy capaz de sacar la cláusula 35 del resto del contrato, ya se cumple el primer principio, o sea, de que la cláusula afecta al vicio, debe ser separable del resto del negocio. ¿Eso qué implica? Que debe existir alguna independencia entre la parte válida del acto y el segmento que no lo es, de modo tal que la estipulación contaminada con el vicio de nulidad no haya de afectar a las que no lo están. Entonces, lo primero, ¿puedo separar la cláusula viciada del resto del contrato? Sí, perfecto. ¿No puedo separar la cláusula viciada del resto del contrato? Estamos claros. Es decir, esa pregunta tengo que hacérmela. Y la respuesta a esa pregunta es la que me va a determinar si procede o no procede la nulidad parcial o la total.
Segundo principio rector. La cláusula afectada de nulidad no puede ser esencial o la principal dentro del acuerdo. 3. La ley no debe impedir la nulidad parcial. Y finalmente, la nulidad parcial no puede implicar un enriquecimiento incausado. Es decir, por declarar nulo un acto jurídico no puedo obtener un beneficio sin una justa causa. Vamos a dejar para la clase siguiente o cápsula siguiente el estado de la nulidad parcial en el derecho chileno y en el derecho comparado. Gracias.